Creciendo con Ollantepui es presentado por Hostería Guaipá. Mi casa es tu casa. Asociación Civil Ollantepui. Bienvenidos a su nuevo espacio Creciendo con Ollantepui. Gracias a la hospitalidad de Hostería Guaipá, acá en Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Y hoy quien les habla es Cardiel, hablando de un tema que es bien importante para la sociedad venezolana, como lo es la resiliencia, esa capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos y de generar procesos de cambio desde un proceso interno que genere, que redunde en lo que es el bienestar colectivo. Para hablar de este tema tenemos hoy de invitadas a la profesora Rosalinda Bayuelo y a la profesora Solana Simao, ambas politólogas, conocedoras de nuestra historia, mujeres comprometidas con el desarrollo de ciudad, de país, con el desarrollo de lo que es el bienestar estudiantil a través de lo que es la academia y justamente la academia, el bienestar, visión país, elementos que están ahorita en juego en una coyuntura, sobre todo en el contexto de la sociedad venezolana, que habla de crisis. Estamos dentro de un proceso de crisis. Todos decimos, bueno, pero que la crisis queremos cambiar y queremos que venga algo distinto y queremos paz, 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 cambio, cambio, cambio. Pero estamos dejando por fuera unos elementos importantísimos. Y en función de eso es el encuentro de hoy. Rosalinda, bienvenida. Gracias. Bueno, gracias de verdad, primero que todo a Dios por reunirnos. Creo que somos representación de una energía, de una fuerza que quiere hablarle a la ciudad, hablarle al país, hablarle a la gente, sobre todo hablarle a la gente. Ciertamente, como dices tú, lo que sale más genéricamente es hablar de crisis. A mí me gusta hablarlo y decirlo, momento de oportunidad. Un momento de oportunidad para reconstruirnos. Es un momento de oportunidad para rediseñarnos. Es un momento de oportunidad para también para reaprender. Y es un momento de oportunidad para abandonar y soltar. Lo que estamos viviendo como país no escapa realmente a ser la expresión de lo que llevamos dentro como seres humanos, como sociedad, como pueblo, como familia. Y yo siento que hablar de situación país es hablar de esos temas, es hablar de los valores, es hablar de cuáles son los elementos que nos nuclean como sociedad y en qué medida somos corresponsables de eso que nos está pasando y en qué medida somos corresponsables del objetivo o proyecto de ciudad en la cual queremos insertarnos como ciudadanos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que exponía Rosalinda. Bueno, primero agradecer a Ollantepui la oportunidad que nos da de poder dirigirnos a la ciudad, ¿sí? A Ciudad Guayana, a Venezuela y al mundo sobre un tema tan importante de formación de ciudadanía, ¿no? Y tocar este tema, que es un tema novedoso, porque el tema de la resiliencia no es novedoso. Lo novedoso es la resiliencia ciudadana. Sí, eso es un tema novedoso, ¿no? Sí, sí. Y que podamos ver, pero ¿por qué llegamos a este momento? Que es una crisis de país que pudiese atravesar cualquier otro país del mundo. Y esto puede darnos una lección, ¿no? A mi criterio, creo que es un tema de valores. Hay una ausencia tal vez de los valores fundamentales que pueden soportar a la sociedad. Y esa ausencia de valores viene dada por tal vez una baja institucionalidad, ¿no? Entonces tenemos que estar alerta cuando en los países hay una baja institucionalidad, porque eso hace mella en los valores ciudadanos y en los valores de la sociedad. Ahora, comparto totalmente el tema de que no podemos verlo desde lo negativo, sino como desde entender que hay unas limitaciones y unas dificultades que afronta la sociedad en este momento,
cómo nosotros esto vemos las oportunidades y sacamos esto adelante, ¿no? Bueno, justamente para hablar de esas dificultades que tenemos como país y como sociedad venezolana, vamos a conversar después que volvamos de esta pausa, donde estaremos disfrutando de la primera entrega Dosis de Crecimiento a través de nuestra compañera Herminia Colina en Creciendo con Oyente Público. Ya volvemos. Al regreso, En el momento en que me veo afectado desde lo individual, en ese momento es que reacciono. Pero cuando se ve afectado el que está al lado, cuando se ve afectado el que está enfrente de mí, ¿cuánto reacciono como ciudadano? Hostería Guaipá. Mi casa es tu casa. Amplias y cómodas habitaciones que recuerdan los hermosos rincones de Venezuela. 0286-951-7972. Carrera Uchire con calle Ventuari, Unare 2, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Resiliencia ciudadana. Esta dosis de crecimiento. Señores, no es lo que pasa en la sociedad. Es qué voy a hacer yo como ciudadano en ese transitar, en ese día a día, que en la adversidad no puedo ser sumativo de lo tóxico. La resiliencia como un ciudadano positivo es entender que yo tengo responsabilidad, protagonismo y liderazgo de transformación. La resiliencia es la oportunidad de transformar. Y cuando podemos transformar el pensamiento individual al social, es cuando podemos decir, como ciudadano, estoy colaborando con mi país. Estas dosis de crecimiento, señores, es el proceso que queremos, que disfrutemos y que practiquemos. Somos transformación. Continuamos con su espacio Creciendo con Aullante Puy. Hoy hablando de un tema bien interesante, la resiliencia. La resiliencia, como ustedes bien lo decían, es una terminología que se comenzó a utilizar desde las ciencias puras, la ingeniería, la metalurgia, la química, pero luego a partir de los años 80 comienzan los científicos sociales a aplicar ese modelaje de proceso de transformación, de adaptabilidad y de volver al estado natural a pesar de situaciones adversas dentro de lo que son los fenómenos sociales. Y justamente lo traemos acá para conversar sobre la realidad de Venezuela, porque justamente los venezolanos lo que necesitamos son procesos resilientes. Y cómo nosotros, dentro de esa dinámica que tenemos, podemos comenzar a ser resilientes desde la individualidad y desde el colectivo. Y justamente antes de hablar sobre esos perfiles, sería bueno saber desde su perspectiva cuáles son esos escenarios que necesitamos transformar, cuáles son esos escenarios que nos hacen vulnerables como seres humanos y como ciudadanos de este país. Mira, desde el enfoque de la resiliencia, como tú lo habías dicho, un término que cada vez más está profundizando el tema de las áreas sociales. Desde ese enfoque yo creo y considero que hay que verlo como el proceso de reaprendizaje de nosotros como sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros como sociedad tenemos que reaprender a ponernos en el interés de la mayoría, en el interés del beneficio de la mayoría y aprender a soltar esas posiciones a ultranza que, bueno, aprendimos durante toda nuestra vida a tener. Nosotros nos hemos Según desde tu punto de vista, Rosalinda, ¿cuál es el escenario? ¿Cuáles son esas cosas que socialmente, políticamente, económicamente nos hacen vulnerables? Es decir, vamos a ponerle nombre y apellido a la crisis. Todo el mundo dice la crisis, la crisis, la crisis. ¿Qué es la crisis? ¿En qué nosotros identificamos que tenemos crisis? Porque si no identificamos la crisis y cuáles son los elementos que la componen, ¿cómo podemos saber qué es lo que queremos cambiar? Oye, bien interesante lo que acabas de decir, Elsie, porque yo he estado reflexionando mucho sobre el tema, ahora que tengo más claro el tema de los escenarios. Ajá. La crisis, la crisis, la crisis, ¿y en qué nos ha puesto la crisis? Nosotros como sociedad nos ubicamos en el tema del poseer y del tener.
Entonces la crisis nos ubica en una perspectiva de que me siento en crisis es porque tengo afectado el tema de mi posesión, de mi tener, y ha sido un aprendizaje como sociedad vivir. La gente Pasamos habla por ahorita un de la proceso. libertad. Sí, pero Permíteme terminar el proceso. Pasamos por un proceso donde nos abandonamos realmente en que lo importante era el ser humano, el tema del ser. Yo soy, yo valgo, yo estoy en esa ciudad es por lo que soy, no por lo que poseo, no por lo que tengo. Entonces, cuando nos trastocan ese orden del poseer y del tener, por supuesto que si yo estoy metida en esa perspectiva, ¿no? Me siento en crisis. Pero cuando retomo la perspectiva de que esa posibilidad de que no tengo todo lo que se suponía que podía tener, vuelvo a mi ser, a mi naturaleza, a la valoración de que son las potencialidades tuyas las que tengo que reconocer, son las oportunidades tuyas las que tengo que reconocer, y ahí me encuentro con el otro. Porque desde mi poseer, no, tú me estás quitando, y lo que tú tienes, yo no lo tengo. Entonces ahí estamos fracturando más el tema de las relaciones nuestras como sociedad. sí, cuando hablas del ser y del poseer, hablas desde el individuo, desde el individualismo y no desde lo colectivo, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar en esos escenarios que tú planteabas, ¿no? Y yo asomé en la parte anterior, yo decía, hay una baja institucionalidad y hay una crisis de valores, ¿no? Pero también hay una concentración del individuo en sí mismo y en su núcleo familiar sin ver lo colectivo, ¿no? También el acceso a la información y a la formación, que es otro escenario que, es decir, cuántos tenemos el acceso a la información veraz, oportuna, ¿no? Y cuántos nos estamos formando para vivir en colectivo y en sociedad. En el momento en que me veo afectado desde lo individual, en ese momento es que reacciono, pero cuando se ve afectado el que esté al lado, cuando se ve afectado el que esté enfrente de mí, ¿cuánto reacciono como ciudadano? Y yo creo que otro tema maravillosa fundamental, esta crisis entonces. Sí, pero fíjate, porque lo estamos viendo desde la perspectiva de lo positivo, ¿sí? Desde la positividad. O sea, desde el ser positivo ante situaciones adversas y no quedarnos en la situación adversa. Mira, cuando uno estudia sociología, y yo recuerdo que cuando nosotros veíamos estos temas, veíamos el tema de la anomia, de la desesperanza aprendida dentro de la sociedad, veíamos el tema de la crisis institucional. Muchas personas ahora es que están entendiendo lo que es la anomia. Exacto, una sociedad sin apego a la norma. ¿Y por qué prevalece el no apego a la norma? Porque prevalece el individualismo. El individualismo desde, valga la redundancia, la persona, el individuo, la sociedad, pero también desde las instituciones. Cómo cada institución empieza a defender su parcela. Y cuando yo hablo de instituciones, claro, no hablo solamente de las gubernamentales, hablo de todas las instituciones que le dan soporte a la sociedad, ¿no? Que eso es... Bueno, podríamos entonces ir categorizando. Hay unas paradojas entre lo que son las posiciones, los intereses, los derechos, la garantía de los derechos, el prevalecer los derechos, el juego, cómo están establecidas las reglas de juego, el manejo del poder y sobre todo la actuación y el sentir de los individuos. Vamos a cortar acá. Que uno se emociona. Vamos a una pausa y retornamos en este momento con Creciendo con Aullantepui en los espacios de la Hostería Guaypa. Continuamos. Al regreso. Puede haber resiliencia ciudadana. Yo parto de esto si no hay resiliencia individual. Así es. Si no somos individuos resilientes, capaces de sobreponernos a situaciones adversas y ver en positivo, no vamos a crear Ahora dirá la gente, una ciudadanía resiliente. Dirá la gente, pero ¿cómo me hago resiliente? Resiliencia ciudadana. En la parte anterior hablábamos de cómo nosotros como ciudadanos ser resilientes para la sociedad. Ahora vamos a hacer un inventario diario de cómo esta ciudadanía se puede propagar. Es mi momento, es ese encuentro cuando tú puedes ver que ante la dificultad tú puedes ser parte de la solución o simplemente parte de la motivación para salir del conflicto. Esa es una forma de ser buen ciudadano a través de la resiliencia. Aquí en Creciendo con Aullantepui, desde el amor para ustedes, con ustedes. Hostería Guaypá,
Mi casa es tu casa. Amplias y cómodas habitaciones que recuerdan los hermosos rincones de Venezuela. 0286-951-7972. Carrera Uchire con calle Ventuari, Unare 2, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Continuamos con su espacio Creciendo con Aullantepuy aquí en las hermosas instalaciones de la Hostería Guaypa. Y justamente quedamos en ese momento en que es importante comenzar a visualizar en qué estoy en crisis. Estoy en crisis en el sentido de que todas como decía Rosalinda, nos hemos mantenido dentro de un círculo del poseer, y cuando no poseo, siento que me están siendo vulnerados mis capacidades, mis oportunidades, mis derechos, y no solamente con eso, también con lo que es la capacidad de la libre expresión, de la libertad, de la paz. Hablamos mucho entonces en este país que están en crisis la libertad, la paz, y que se merita cambio. Pero todo el mundo habla de cambio, inclusive hasta los líderes, pero ninguno tiene una agenda país, un proyecto país que digamos, bueno, como este es nuestro proyecto país, hacia allá es que queremos ir, yo como ciudadano, yo como individuo, yo como líder político, yo como representante de una institucionalidad, voy a hacer todo lo que necesito hacer en todos mis roles para poder concretar eso. Entonces, cuando hablamos de paz, entramos en conflicto. Totalmente. El tema de la paz que tan nombrado es, y todos queremos paz, sí, pero la paz, ¿por qué pasa? Si la paz pasa por el respeto a los derechos fundamentales de los individuos dentro de la sociedad. Porque, y eso en cualquier estructura de la sociedad que estuviésemos hablando, ¿sí? Y ese respeto a los derechos fundamentales de los individuos lleva a la paz, al orden social y a la convivencia dentro de esa sociedad, ¿sí? Y yo conversaba en esto con Rosalinda antes y le decía, pero es que hasta en la familia, si en la familia se irrespetan los derechos fundamentales de los miembros de esa familia, eso nos lleva a la violencia intrafamiliar, a la fractura del núcleo familiar. Entonces, hay que reconstruir ese tema, pero ¿cuántos de los ciudadanos tenemos conciencia de nuestros derechos y de nuestros deberes realmente? Ciudadanos. Es correcto. Y este tema justamente tiene que ver cómo nos hacemos resilientes como ciudadanos, porque estamos acostumbrados a ser habitantes y hemos hecho toda una plataforma, inclusive institucional, para ser sujetos de derechos, pero ¿dónde están los deberes? ¿Cómo creamos esos equilibrios entre los derechos y los deberes? ¿Y cómo conocemos, Elsie, cuáles son nuestros derechos y los derechos de los demás? Esto es importantísimo, ¿sí? Es decir, yo tengo derechos, pero los demás también tienen ese derecho. Entonces, mis derechos terminan donde culminan los derechos de los demás. Es decir, yo no puedo excederme en esos derechos, ¿no? Menoscabando el ejercicio del derecho al otro, que está a mi lado, que es mi vecino, que es el miembro de mi familia, ahora, que es el miembro de mi comunidad. ¿Cómo podemos hacernos resilientes como ciudadanos? ¿Cómo es para mi opinión? O sea, como ciudadanos, llegar a ser ciudadanos pasa por un aprendizaje desde lo individual, pasa por un aprendizaje desde el ser humano que soy. O sea, cómo yo, como conducta de vida, ¿no?, aprendo a ser resiliente y aprendo también el tema de la reconciliación. Si yo como ser humano no aprendo a que debo vivir en armonía realmente, en la convivencia, que es lo que le da el orden al ecosistema, por supuesto que entonces, imagínate un grupo de ciudadanos que vivamos en disonancia, será difícil realmente buscar la resiliencia ciudadana. La disonancia Entonces, interna. La disonancia interna yo la proyecto. O sea, nosotros Así somos es. ahorita la sociedad que nosotros mismos proyectamos Y como que individuo, merecemos muchas veces. como individuo. Entonces, mi reflexión como Rosalinda es en qué medida la proyección de esa Rosalinda está quedando en esa sociedad, porque yo proyecto y transmito a mi entorno familiar, con mi hijo, con el tema de mis relaciones con mis amigos, con mi hijo, con mi pareja, con mis estudiantes. O sea, ¿qué tipo de relaciones yo lo estoy proyectando? Pero ¿qué pasa? Que no nos damos cuenta de eso. No tenemos conciencia de eso. Y la resiliencia, uno de los elementos básicos de la resiliencia es
la toma de conciencia de lo que yo proyecto en mi espacio, de lo que yo proyecto en el ecosistema, porque somos un ecosistema que está en orden. Nosotros somos corresponsables de esta fractura, de este orden. Yo como individuo y yo como ser social. Y no puede haber resiliencia ciudadana, yo parto de esto, si no hay resiliencia individual. Así ¿sí? es. Si no somos individuos resilientes, capaces de sobreponernos a situaciones adversas y ver en positivo, no vamos a crear una ciudadanía resiliente. Mira la gente, pero ¿cómo me hago resiliente? Bueno, hay varias características de un ser resiliente. Permíteme darte un ejemplo de vida, de verdad, y permíteme aquí la audiencia y todo. O sea, yo tuve una época de mi vida que fue muy difícil, o sea, no estaba trabajando, tenía que asumir mis gastos, o sea, mi hijo. Una situación de crisis. Todo eso, o sea, eso fue hace 12 años atrás, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, se los comentaba a ustedes anteriormente, entonces yo tenía dos caminos. O me enfrascaba en una de negatividad, de dolor, de no sé qué, de queja, de envenenarme mi alma, ¿no? O en ese momento lo hice inconscientemente. Me salió lo resiliente que es, no amigo, para allá es que voy. ¿Y qué pasa? Me redescubrí, reinventé, y yo creo que de eso pasa por hablar de eso como sociedad. Hiciste conciencia de tus potencialidades. Es que has dicho algo importante, Rosalinda. Los seres resilientes no es que dicen, no, yo tengo esta situación, esta crisis, yo voy a ser resiliente. No, esas son capacidades que ya vienen con el individuo. Y hay unas que son ya innatas y hay otras unas las aprendes que son en la convivencia. Se te presta para eso. Y porque eres un ser social, y como eres un ser social requieres convivir, y entonces aprendes eso. De hecho, es una de las características del ser resiliente, que es el aprendizaje de las situaciones de vida. Eso le sirve para aprender. Como todas esas situaciones adversas que puedo tener desde mi infancia, me tocan, más no me transforman de manera negativa, sino al contrario, que saco Totalmente toda esa positivo. capacidad interna que tengo para transformarla y para verlo como una oportunidad para salir adelante. Definitivamente, amigas, este espacio tiene que continuar. Vamos a tener que hacer otro programa claro que sí, de este espacio, es que esto da porque para justamente muchísimo. hay que hablar y que podamos tener conciencia como yo soy. Sé que estoy siendo un ser resiliente, sé que soy un ser que tengo capacidades innatas y tengo un entorno de oportunidades para yo poder salir de esta crisis que tengo, como individuo y como sociedad. Bueno, pero vamos a crear Rosalinda, gracias Solana. Todo lo contrario, por gracias a ti, compartir, haciendo un preámbulo en este contexto que tenemos país y en estos tiempos que necesitamos tanto de hablar de cosas positivas y de ver luz en la oscuridad. Así es. Gracias a la Hostería Guaypa por la hospitalidad de este espacio, quien les habló Elsie Cardiel, y bueno, nos vemos en un próximo programa para continuar hablando de resiliencia ciudadana, resiliencia en este país que tanto lo necesita. Cómo nos convertimos en seres de ver luz en la oscuridad y seres que salen adelante a pesar de las adversidades. Muchas gracias. Creciendo con Aullantepui fue presentado por Hostería Guaypá. Mi casa es tu casa. Asociación Civil Aullantepui.